él porque esta mañana se toma un café con Claudia. Santiago Urrutia es piloto de automovilismo. A los 3 años le regalaron una moto y con 5 años empezó a correr en karting. Actualmente compite en la categoría Indy Lights en Estados Unidos. Nació en Miguelete, localidad de Colonia, en 1996. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor, estás acá por el COVID, por la pandemia, porque Sí. ¿dónde te agarró todo este Sí, problema? en este momento estaría en plena temporada. Yo arrancaba el campeonato en marzo. Estaba en San Petersburgo, a 4 horas de Miami, era la primera carrera. Y de hecho nosotros estábamos ahí en el fin de semana. Hicimos la primera prueba libre del primer entrenamiento. Y a los 10 minutos entra una persona de la organización a la oficina y nos dice que se cancelaba el evento. Y bueno, y a raíz de eso empezó todo, de que cuándo se larga, qué pasa, si se corre, si no se corre. Y bueno, me vine a los días para acá, para Uruguay, sigo acá. Y hace 2 o 3 días por ahí me mandaron un mail que en teoría el 19 de junio volveríamos a correr. Arrancaría el campeonato porque ni siquiera lo arrancamos. Así que ansioso y esperando a ver si se cumple esa fecha, porque la verdad que han dado un montón de fechas. Yo creo que esta ya es un poco más real porque están empezando las cosas y además falta todavía más de un mes para el 19. Entonces yo le tengo fe como que se va a arrancar. Y mientras tanto, ¿haces alguna rutina? Bueno, ahora arranqué, me mantuve un poco, cuando yo llegué hice la cuarentena en el campo. Yo vivo en el campo y bueno, y eso me ayudó como para entrenar bastante y mantenerme entrenado. ¿En qué consiste el entrenamiento que haces? El entrenamiento podés hacer un poco de todo, podés hacer aeróbico, pesa. Obviamente no tenía de todo en el campo, pero empecé un poco con el tema aeróbico y bueno, alguna otra cosa. Después un poco, bueno, porque como no se sabía si se corría o no se corría, también me dediqué a comer algunos asados ahí en el campo, también me dediqué, digamos, a la parte de estar un poco libre y aprovechar el momento de no estar corriendo. Y bueno, y ahora que se confirmó que se va a hacer el 19, el lunes arranqué acá en Montevideo ya con mi entrenador, que siempre entreno, a hacer todo un plan para poder recuperar lo perdido, digamos, en este tiempo pasado y en un mes, porque lo tengo que recuperar todo en mayo y ahora ya en principio de junio ya me iría para Estados Unidos. ¿Y eso incluye manejar? No, porque, bueno, acá en Uruguay no hay nada parecido a lo que yo corro, digamos, si bien hay automovilismo en Uruguay, pero no parecido a lo que yo corro. ¿Qué características tiene lo que vos haces? Y, por ejemplo, el auto mío es un auto de fórmula, digamos, que no tiene techo. La potencia que tiene el auto acá en Uruguay tampoco hay. Y tampoco hay pista que se asemeje un poco a lo que hay allá. Tampoco en Estados Unidos se puede probar, o sea, están prohibidas las pruebas, recién se habilitan el 1 de junio y nosotros creo que probaríamos el 5 y ya después de ahí del 5 va toda la categoría directa al 19. Tampoco que se va a hacer una super prueba antes de arrancar, o sea, se irá a probar 1 o 2 veces y después ya se va directamente a fin de semana. Y me tenés 23 años. 23, ¿Sos sí. re que te joven todavía para el deporte? Sí, estoy en la edad, yo te diría que como se puede ver en cualquier tipo de deporte, me parece que por ahí ya nos llama tanto la atención cuando un joven llega a lo máximo. Creo que ha cambiado todo, lo vemos en el fútbol, también se ve en el automovilismo. Yo te diría que estoy en la edad justa, en el momento justo, para poder correr este año en la categoría previa a la máxima, que es la IndyCar. Y bueno, si logro ganar el campeonato, que es el objetivo principal, que eso me da una beca para ir a la IndyCar, a la máxima categoría. Después, una vez que llegue a la Indy, si ahí puedo hacer un buen papel, ahí tengo para correr muchos años, pero en esta categoría ya te diría que estoy en la edad justa para poder dar el salto a la máxima. ¿Y esa es tu máxima aspiración en el automovilismo? Sí. Yo quiero llegar a correr en la IndyCar, correr las 500 millas de Indianápolis, que nunca un uruguayo la pudo correr, ni siquiera un argentino la pudo correr, la carrera más importante. Ahora no sé qué va a pasar con este tema del coronavirus, porque en esa carrera hay 400.000 personas, es todo un montón de estadios juntos, son las 500 millas, entonces no sé qué va a pasar. La pusieron para agosto, pero en realidad con todos los protocolos que están haciendo, yo no sé si se va a hacer esa carrera este año. Yo tampoco la iba a correr, pero bueno, la aspiración es poder llegarla a correr el año que viene. Y bueno, y llegar ahí y poder correr durante muchos años, es lo que he estado luchando durante todos estos años para poder llegar a la máxima categoría. En Europa es la Fórmula 1, en Estados Unidos es la IndyCar y bueno, estoy ahí un pasito, así que esperemos que se dé. Y bueno, le has dedicado la vida prácticamente al automovilismo, Sí. ¿no? Porque Sí, bueno, sí. yo leía por ahí, vos a los 14 años te fuiste a vivir solo a Italia, ¿solo? Sí, me fui solo a los 14 a vivir porque bueno, era lo que tenía que hacer.
En ese momento no tenía mucha opción porque se me complicaba con el tema de los viajes también, o sea, corríamos creo que fin de semana por medio, entonces ir y venir de Italia a Uruguay, o sea, era totalmente inviable. Me tuve que ir a vivir allá, trabajaba en la fábrica y bueno, ha sido una lucha durante todos estos años. Creo que hoy en día suena más el automovilismo en Uruguay, que por ahí se había perdido un poco el nombre del automovilismo después que falleció Bonchi en el año 99. Creo que se volvió un poco todo, pero sí es desgastante porque yo hago todo, digamos. Yo soy mi representante, yo soy el que voy a las reuniones, yo soy el que busco los sponsors, yo soy el que negocio con el equipo, yo soy el que corro, yo soy el que tengo que hacer todo. Entonces hay días que uno está completamente con la energía bien y va para acá y para allá, y hay días que por ahí va en alguna reunión y no sale como uno quería y tiene que planificar de otra manera. Esto del coronavirus, obviamente, por un lado, creo que me ayuda porque no venía corriendo en esta categoría, el año pasado yo había corrido en Europa, entonces creo que nos vamos a equiparar un poco más con los pilotos, pero por otro lado creo que por el tema de sponsoreo y todo eso, creo que en eso no me va a ayudar nada, creo que va a empeorar, digamos, ese tema. Entonces son cosas que yo en lo personal lo tengo que ir manejando día a día, cosas que van cambiando y como digo, soy mi representante y soy el piloto, tengo que hacer todo. Santiago, a los 14 años irse solo a Italia, ¿con qué contención? ¿Cómo fue la decisión familiar? Es decir, no te largaron solo, me imagino que allá te esperaba alguien. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? ¿Qué pasó con el estudio? Es decir, sí, ¿qué pasó con la vida familiar? El estudio lo tuve que dejar porque, bueno, yo no hablaba italiano y ni siquiera hablaba inglés tampoco, llegué hablando español y en realidad, siendo sincero, me fui nomás, o sea, estaba el equipo esperándome. Sabía más o menos dónde iba a vivir, que había una casa donde vivían los mecánicos y eso cerca de la fábrica, pero me fui solo con 14 años porque en realidad creo que fue difícil para mis padres, pero para mí era como todo nuevo, vamos arriba y estaba excelente. Y cuando llegué era todo nuevo, o sea, veía la fábrica, me puse a trabajar en la fábrica. ¿Cuando llegaste te encontraste con esa ilusión o...? Sí, me encontré con esa ilusión. La cabeza contra la pared? Imagínate que, o sea, yo no tenía comunicación, no entendía nada de lo que me decían los italianos, pero sí todo, o sea, era todo un mundo nuevo para mí, era increíble, o sea, de venir de correr en karting acá, que tenía un karting, a llegar a la fábrica y que haya 1000 karting de eso, o sea, era como que era todo nuevo y estaba todo genial. Y aprendí mucho, trabajé mucho ahí, aprendí mucho de karting y bueno, y a medida fui aprendiendo el italiano, fui aprendiendo el inglés, empecé a tener comunicación, vivía con los mecánicos. Obviamente al principio era todo bien y después cuando pasaron más o menos 2 o 3 meses, como ya me acostumbraba a ver la fábrica, me acostumbraba a ver las personas, como que ya tanto no me llamaba la atención, era como que empecé a extrañar un poco. Pero en fin, nadie me había obligado, siempre tuve esa idea, que nadie me había obligado a estar ahí. Y que tus padres te dieron permiso también, sí. ¿no? Porque vos con 14 años no tenías poder de decisión. Claro, por eso digo, o sea, fueron mis padres, en realidad creo que fue más difícil para ellos la decisión de dejarme ir con 14 años. Y bueno, y eso, después empecé a extrañar un poco, pero, o sea, yo me quería quedar ahí. Y el tema de los estudios, ese año empecé a dar un poco el liceo libre, digamos, daba los exámenes libres. Y después se armó una nueva plataforma para los deportistas que viven afuera, que se hacen unas clases presenciales, a las otras se puede estudiar, creo que se llama Uruguay Estudia. Y el año pasado pude terminar terminé ciclo básico, tercero, así que bueno, mi idea es terminar todo el liceo, así que voy a ver si en estos años siguientes voy a poder seguir avanzando. Está bien, y después capaz que haga una carrera o algo, ¿no querés que te Y no sé, mira, a mí siempre me gustaron 2 carreras de chico, una ser ingeniero agrónomo por vivir en el campo y la otra ser abogado. La de ser abogado creo que sí implica estudiar mucho, ingeniero agrónomo también, dependiendo del tiempo que tenga, pero seguramente digo, si quisiera lo puedo hacer en un futuro. Ahora no, porque estoy mucho con las carreras y creo que me implicaría mucho tiempo. Pero capaz que en un futuro sí. Che, ¿y la culpa de todo lo tuvo tu abuelo? Sí, mi abuelo. Mi abuelo era fanático de todo lo que tenga motor era fanático, se levantaba siempre temprano a ver la Fórmula 1. Y bueno, en vez de regalar una pelota de fútbol a los nietos, nos regaló una moto. ¿Y eso a qué edad? Yo tenía 3 años. 3 años. Sí, 3 años. ¿Una moto de verdad? Sí, una moto de verdad. Yo tenía un primo que tenía 3 años también en esa altura y después tenía algunos que eran un poquito más grandes. Y bueno, y ahí arrancamos, algunos se animaban y otros no se animaban y al final, o sea, ¿Vos te acordás de ese día? Me acuerdo parcial, no me acuerdo tanto. O sea, obviamente no me acuerdo. ¿Con quién estás? Ese es mi primo. Ese es tu primo. Sí, y ahí, bueno, esa es mi familia. Eso es un callejero que lo subí en Instagram. Esa la encontré, las cosas de la cuarentena. Encontré esa foto los otros días
en el baúl de los recuerdos. Tenías casi 3 años, un poquito más. Y ahí más. tendría 3, sí, 3, 4 años. Tenías la moto. Ahí ya tenías la moto. Ahí ya corría. Y bueno, yo era tan chiquita, imagínate que la moto era chiquita, obviamente también, pero me ponían unos taquitos de madera, me ponían para que yo me pueda apoyar en el momento de largar, porque si no me caía. Y si me caía me tenían que levantar. ¿Pero con rueditas? Porque... No, sin rueditas. Pero ¿cómo hacías a los 3 años? Porque todos los chiquilines cuando aprenden a andar en bicicleta mucho más grandes necesitan las rueditas. Nunca anduvimos con rueditas, no. De hecho, a ver, las primeras veces, uno de los problemas que tenía era que tenía las manos tan chicas, o sea, los deditos, que no me llegaba, no alcanzaba a llegar al dedo del freno, entonces no podía frenar. Y en casa ahí había un galpón, hay una anécdota, y íbamos y pasábamos por atrás de un árbol y volvíamos todos para el galpón, y cuando yo venía, cuento de papá porque yo no me acuerdo mucho, y venía, claro, venía todo con el envión, y cuando quise doblar no me dio para frenar y había una espesa de tractor, me peché y me pegué contra el galpón y me corté acá la frente. Y no tenés la marca ahora, ¿no? No me quedó nada. Sí. Y entonces yo lloraba y me sangraba bastante porque el corte en la cabeza me lloraba, entonces papá me llevó para una canilla y me lavó un poco y yo seguía llorando, entonces Santiago dice, ¿pero estás bien? Porque dice, seguí llorando, sí, pero es que el abuelo no me va a prestar más la moto. Y ahí queda la anécdota esa y tal. La moto hasta hace unos años estaba todavía en casa, ahora la vendí. Pero lo cierto es que el abuelo te dio mucho más que una moto después, ¿no? Sí, me dio mucho más, sí. De hecho, mirá, el último viaje que hizo mi abuelo fue en el año 2012, que me vio correr en el circuito de Monza. En ese momento mi abuelo tenía un poco de Alzheimer, entonces no se daba mucho cuenta, pero el momento lo vivió muy bien. Que justo esa carrera fueron mis 4 abuelos en Monza en el 2012 y pude ganar esa carrera que estaban mis 4 abuelos, entonces fue como todo un lindo recuerdo, pero sí, el abuelo sin querer, digamos, regalándonos esa moto a todos los nietos, se comenzó algo que no se había pensado nunca, porque después de ahí mamá me regala el karting porque la moto era muy peligrosa. O sea que quizás si yo nunca hubiera corrido en moto, capaz que mi mamá nunca me regalaba el karting y nunca hubiera empezado a correr. Claro, o sea que viste que todo pasa por algo, ¿no? Sí, ahí va a ser mi abuelo, ese es el que me regaló la moto. Es un crack, tu abuelo, ¿eh? Qué crack, ¿eh? Sí. Qué crack, la verdad. Y vos, porque cuando me contabas esto, ¿no? Las que ganás las carreras, que bueno que estás ¿Qué hay en tu cabeza en el preciso instante de arrancar, de acelerar? ¿En qué pensás? ¿Qué se te representa en la cabeza? En una carrera el momento de más tensión es en el momento de la largada. En el momento de la clasificación y en el momento de la largada. La largada porque largás con 15 pilotos, 10 pilotos alrededor y es la parte más clave de la carrera. Hoy en día se pasa muy poco después de posiciones en la carrera, entonces se decide mucho, te diría el 70-60% de la carrera en la largada. Y después lo que uno logra, o sea, por ejemplo, las carreras duran 1 hora, lo que nosotros hacemos esos trabajos mentales, es muy difícil mantener 100% la concentración durante 1 hora en la carrera, desde donde se larga hasta donde se termina. Lo que uno tiene y trabaja, digamos, fuera del fin de semana de carrera es cuando llegan unas distracciones extra. Cuando hablo de distracciones extra te puede salir cualquier cosa, o sea, de comer un asado o de pensar que te vas a chocar o de cualquier cosa, es lograr sacar de la cabeza lo más rápido posible esas distracciones para que no te perjudiquen en la carrera en ese momento. Es muy difícil llegar a una concentración 100% en el momento de una clasificación o una carrera. A mí en lo personal me cuesta mucho, tengo que trabajar para lograr llegar a ese máximo. Cuando llego me doy cuenta, porque a lo que no llego tantas veces, me doy cuenta que estoy 100% concentrado y es un trabajo que lo hago muy seguido y he probado diferentes estrategias y bueno, y sigo también implementando diferentes estrategias para poder mejorar carrera a carrera. Sí, ¿el momento del triunfo? Y el momento del triunfo es como el descargo. Hay triunfos y triunfos, dependiendo la previa, pero por lo general el triunfo es como diciendo, yo gané, o sea, lo logré y festejás con el equipo y festejamos todo y es como un descargo a todo el esfuerzo que hiciste previo. Puede ser que ganaste la última fecha del campeonato y no tenés chance de salir campeón y ni siquiera la festejás, o puede ser que ganés ahí a mitad de campeonato y te pusiste primero en el campeonato y esas victorias dan un sabor diferente, digamos, pero hay victorias que también ganás y no sentís mucho, a veces un segundo puesto, un tercer puesto durante el campeonato que te puede permitir estar más adelante, se disfruta más que una victoria, pero obviamente, o sea, cada piloto y en lo personal se corre para ganar, o sea, claro, siempre, y yo competitivo en lo que sea, siempre quiero ganar. ¿Qué significó Gonchi Rodríguez para vos?
Bueno, yo Gonchi no lo alcancé a conocer, falleció en el 99 y yo nací en el 96, sí sé toda la historia de él, de hecho soy embajador de la fundación, lo que sí sé de Gonchi, digamos, por muchos cuentos dentro de Uruguay, pero también supe muchos cuentos de él en todos estos años afuera, digamos, aprendí, he preguntado en Europa y he preguntado en Estados Unidos sobre Gonchi. Mucha gente se acuerda, sobre todo en Estados Unidos, y pese a que hizo 2 carreras, pero lo del accidente quedó muy marcado y fue muy conocido Gonchi. Yo creo que el impacto que tuvo Gonchi dentro del automovilismo o dentro de la sociedad en Uruguay fue como algo que se puede, o sea, como esa foto que yo tengo con Milton, creo que más allá del fútbol, sí hay otros deportes que con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo sí se pueden lograr y creo que dan una esperanza o dan una motivación a la población y creo que fue lo que fue Gonchi en su momento. Creo que más allá del fútbol que nos puede dar, que es lo más conocido para nosotros, por ejemplo, cuando ganó en Mónaco Gonchi, eso creo que marcó mucho acá dentro de Uruguay. Y bueno, yo de mi lado, hoy en día, te puedo decir que lo uso mucho, por ejemplo, esa frase que hay de Gonchi, seguí tus sueños, es algo que yo he luchado y sigo luchando hasta el día de hoy y nunca me rendí, pese a tener el viento en contra en muchas cosas y eso, siempre he ido para adelante y eso es un poco el legado que me parece que ha dejado Gonchi, de nunca rendirse e ir para adelante. ¿Cuál fue el peor momento? Y en el automovilismo el peor momento fue el año 2016, cuando yo pierdo el campeonato de la Indy Light, el que estoy corriendo ahora, perdí el campeonato por 2 puntos, era campeón hasta la última vuelta y el rival que venía corriendo el campeonato lo dejó pasar el compañero de equipo, creo que venía quinto y bueno, y lo dejó pasar a cuarto y perdí el campeonato por 2 puntos. Y fue el momento para mí más difícil porque había salido campeón el año anterior y si salía campeón ese año ya estaba en la IndyCar, o sea, ya me daban esa beca para ir a la IndyCar. Más que calentura fue dolor porque a mí me costó mucho llegar hasta ahí y lograr luchar por ese campeonato y lograr tener la chance de salir campeón y que me lo quiten de esa manera, o sea, no lo perdí, digamos, peleando con el otro piloto mano a mano, me ganó la carrera y me ganó el campeonato, entonces me dolió mucho, me costó mucho recuperarme. Y después de ese año en adelante fue muy difícil porque ese equipo se enojó, se calentó, dijo nosotros no corremos más, solamente se quedó en la IndyCar, entonces tuve que salir a buscar otros equipos, ya no tenía el presupuesto reunido porque la idea era correr solamente 1 año, entonces fueron muchas cosas que bueno, desencadenaron varios problemas, corrí 2 años más en la categoría, desemboqué en un equipo que si bien tenía buena relación con el dueño de equipo y todo, pero nunca logramos ser tan rápido como para luchar del campeonato. Y bueno, de ahí decidí irme para Europa y ahora volví a Estados Unidos y con una motivación que no la tuve esos últimos 2 años que corrí y quiero volver a llegar al nivel que estuve en el 2016 que luché el campeonato. Me va a costar porque soy un poco más grande, ya pasaron algunos años, pero creo que como experiencia me va a servir lo que me pasó en el 2016 y lo tendré que poner arriba de la mesa de la mejor manera para poder hacerlo. Hay pilotos muy rápidos, obviamente estamos hablando de la categoría previa a la máxima, o sea que están los mejores pilotos y los que quieren llegar a la IndyCar, entonces tengo que estar, yo digo siempre con las 100 luces prendidas porque si no, donde tenga 99 prendidas ya fallo y ahí es donde pierdo el campeonato, entonces tengo que estar durante todo el año full. Che, y de novia no hablamos, ¿no? No, complicado. Estuve de novio el año pasado, ¿sí? Un poquito tiempo. Lo que pasa que también se me complica mucho porque viajo un montón. Bueno, más allá de lo que el tema del coronavirus ahora, pero en teoría estoy 5 meses en un lado, después vengo para Uruguay, después me voy de nuevo, viajo mucho a las carreras, estoy muy poco, digamos, en un lugar fijo. Yo creo que en Uruguay, fijo, máximo al año, sin salir de Uruguay, estaré 2 meses. Y en Estados Unidos también, o sea, yo tengo ahora ponerle la base ahí en Miami, vivo en Miami, pero después viajo un montón, la base del equipo está en Indianápolis, el dueño del equipo vive en Chicago y después las carreras son en Canadá, dentro de Estados Unidos, entonces es como que viajo un montón y es difícil. En realidad es algo pendiente que tengo porque también, o sea, a medida que pasan los años es como que quisiera tener algo, alguna compañera o lo que sea, pero bueno, eso se da solo, así que claro. veremos qué pasa. Y bueno, y si no es uruguaya será
Sí, lo que sea. De lo que venga. Sí, sí, mejor ¿no? uruguaya porque así se uruguaya. puede escuchar cumbia, se pueden escuchar cosas. ¿No? Claro, tenés que ir escuchando música en inglés, es imposible. Hay que pelear con esta cosa cultural que nos da, ¿no? No. Siempre mejor uruguayo. Uno está más contenido con gente del país, ¿no? Sí, yo aparte en lo personal soy muy uruguayo. A mí me encanta el mate, me gusta comer asado. O sea, soy del campo, soy de un pueblito que hay 1000 personas. ¿Dónde estás? No quiero decir dónde está el campo, pero ¿qué zona? Está a 70 kilómetros de Colonia, departamento de Colonia, 170 kilómetros de acá. No, ahora estoy acá en el apartamento, sí. Pero sí, yo soy 100% uruguayo. Divino, bueno, me encantó conocerte, Santiago, y la verdad que vos decías que lo de Gonchi, no sé cuánto, vos estás dejando un legado brutal, mirá que estás siendo ejemplo para muchos jóvenes que quieren emprender en el automovilismo. Bueno, así que gracias. vamos a darle un aplauso Muchas gracias. a Santiago. Y bueno, ya pronto, ojalá que en junio te veamos entonces. Sí, junio, 19 de junio van a pasar las carreras en vivo acá en Uruguay, todas las carreras, se confirmó, así que bueno, súper ansioso y que arranque el campeonato de la mejor manera. Suerte y ahora, mientras tanto, disfrutar del campo. Bueno, gracias. Gracias, Santiago.